Hola, bienvenidos a todo lo que querías saber sobre Photoshop y no te atrevías a preguntar. Hoy trataremos la edición de una fotografía como esta, en la que debido a que la luz ambiente nos obligó a cerrar mucho el diafragma, obteniendo una gran profundidad de campo y confundiendo a el primer plano protagonista de nuestra foto con el fondo, que queda llamativo y sobre todo muy enfocado. Esto ocurre con frecuencia en fotografía que hacemos en la calle, en cualquier evento, en la que no podemos controlar los parámetros del fondo y la luz ambiental. Como en este caso, obligó a cerrar bastante el diafragma, con lo cual todo es uno y queda difuminado el protagonista. Esta foto es del carnaval de Chipiona, como veis, una tarde de bastante luz, y fue inevitable, al no llevar filtro de densidad neutra. Y ya sin más preámbulo, os indico la forma de proceder. El resultado final que queremos obtener es este que veis. Antes, después. Sin más preámbulo, empezamos. En primer lugar, lo que hay que hacer es una selección de nuestro personaje. Habrá un capítulo que posiblemente el próximo, en el que explicaremos con detalle la selección. La selección de una parte de la imagen es una de las acciones esenciales que hay que dominar en Photoshop, porque de ello depende el resultado de la mayoría de nuestras ediciones, bien con una edición directa, bien con una selección mediante capas. Primero abordaremos el capítulo en capas y en otro capítulo posterior hablaremos de las máscaras. Para seleccionar el personaje podemos ir a la herramienta de selección rápida y empezar a contornear la parte que nos interesa. Procedemos a hacer una copia de nuestra imagen pulsando control J, control más J. Bien, nos situamos sobre esta imagen y hacemos una copia de la misma con control J. Tenéis también la opción de ir a imagen, duplicar imagen. Os recomiendo que esta acción, que es muy frecuente en edición, os la aprendáis para hacerla con el método abreviado con el teclado. Repito, control más J. Una vez desplegada la imagen, vamos a ponernos encima de ella y vamos a hacer una selección con la herramienta de selección rápida. Como veis, estamos contorneando, no pasa nada si la selección se extralimita un poco, ahora lo solucionaremos. Este trozo de señora que ha quedado aquí lo metemos en la selección porque también correspondería al primer plano. Como veis, hay parte del burrito que se ha sobresalido, llevándose por delante a la chica de atrás. Pulsando AL podéis deseleccionar la zona. AL más botón izquierdo del ratón. Con esto, aquí nos ha faltado un trozo, toda la parte interna de la chica la incluimos. El fleco que corresponde al, suponemos, al rabo del burro.
Y ahora eliminamos algunas de las zonas que están sobresalientes. ¿Ves? Podemos eliminar esta zona de aquí. Vuelvo a añadir cuando dejo de pulsar Alt, vuelve a añadir cuando pulso Alt y el ratón, como veis, suprime. Aquí hay una zona que hay que eliminar. Incluimos un poco de la oreja del burro, pero no os preocupéis que ahora haremos una selección. Bien. Respecto a aquí, que habría que quitar esta zona de la selección. Bien. Una vez que tengamos una selección bien hecha, ya con más detalle, explicaremos, repito, en otro capítulo. Ahora habría que darle a seleccionar y aplicar máscara para perfeccionar los bordes. Como no forma parte de este capítulo, yo ya tenía hecha una selección previa. Voy a deseleccionar todo y voy a cargar una selección que ya tenía. La tengo aquí, veis, había hecho ya una selección previa. Repito que mostraremos esto en detalle más adelante. De momento os digo que la puedo cargar de la siguiente manera: selección, la tengo en canales, cargar selección, yo la había llamado frente, digo OK y ya la tenemos seleccionada. Frente, perdón, filtro, enfocar, enfoque de lente, y procedemos a desenfocar el fondo. Tenemos, esto corresponde a si se quiere determinar un punto de foco que está enfocado y no debe de desenfocarse. Aquí no es necesario porque ya hemos hecho la selección, no hace falta usar esta parte de la herramienta. Y desenfocamos con el radio, el deslizador radio, todo lo que nos parezca natural. Ten en cuenta que un desenfoque exagerado puede hacer la foto antinatural. En general aquí creo que podemos darlo por bueno. Podemos escoger entre uniforme y gaussiano. Una vez hecho esto, aceptamos. Y todavía podemos hacer algún ajuste más. Aún sigue teniendo mucho protagonismo el fondo frente a los personajes, así que procedemos a ajustar tono saturación. Como todavía tengo seleccionado el fondo, puedo seguir trabajando en esta capa sin afectar al frente. Bajamos un poco la saturación y bajamos un poco la luminosidad. Esto le quita protagonismo al fondo. Aceptamos. También podemos hacer un ajuste de niveles si lo creéis oportuno. Aceptamos. Y aún podéis quitar más protagonismo al fondo con ajuste de brillo y contraste. En general, todo lo que sea disminuir el contraste, aumentar el contraste llama la atención, disminuir el contraste distrae. Con lo cual, si disminuís el contraste de fondo, estáis ayudando a que no llame la atención. Aún queda un ajuste más que os voy a explicar. Aquí voy a usar una capa y os voy a explicar en qué consiste. Es una capa de máscara, pues es una máscara que mientras está en blanco deja ver toda la imagen tal y cual
se aplicaron los efectos o las zonas que se pinten en negro, se ocultará el ajuste que hicimos en esta capa. Me explico. Estos personajes que están a la izquierda, la chica que está sentada en la acera, la chica que está aquí, está mucho más cerca del personaje que, por ejemplo, este hombre de aquí. Eso quiere decir que para que el desenfoque sea lo más realista posible, esta zona debería presentar menos desenfoque que esta de aquí. Para eso, lo que hacemos es disminuir en esta zona el desenfoque. ¿Cómo se hace? Pintando de gris sobre la capa en blanco. Me voy a elegir un tono, he cogido un tono de gris, como veis, en la zona de grises. Sí, puedo con el cursor ponerme en la zona de grises que quiera. Y a continuación escojo, me coloco sobre la capa y aplico con el pincel, aplico ese tono gris que hemos visto antes. Si pulsáis la tecla Alt mientras hacéis estación, lo hará en línea recta. Perdón, la tecla Shift, la tecla mayúscula. ¿Veis? La máscara ha pintado esta zona de gris. Notaréis como aquí ha recuperado un poco de foco. Lo deshago para que lo veáis. Edición, deshacer. ¿Veis la parte izquierda de la imagen como está más enfocada ahora? Rehacer. Ahora, ¿lo veis? Bien, esto da un aspecto más natural. Y este es el resultado de nuestra foto después de aplicarle el método de desenfoque de lente. Antes, después. Evidentemente cobra mucho protagonismo los personajes de primer plano. Antes de terminar con este capítulo, os voy a enseñar otra forma de desenfoque que se usa para fondos y que puede ser muy conveniente cuando queráis un fondo con bokeh. Esta imagen no la traigo como ejemplo seleccionando un frente que se podría hacer, seleccionar este frente y dar un desenfoque a esta zona, sino pensando en que pudiera servir de fondo y intercalar un personaje, por ejemplo, en alguna de estas zonas, por si queréis pegar a otro personaje o una figura que os interese. Después habría que igualar tonos de color y tal, que ya lo veremos más adelante, pero lo que quiero es enseñaros un método de desenfoque que añade bokeh. Si venís a filtro, aquí nos venimos a desenfoque de campo, tenéis un cursor que os permite desenfocar más o menos la imagen, como veis, y otro que os permite añadir bokeh, este de aquí. ¿Lo veis? Voy a exagerarlo un poco. Aquí podéis mover la intensidad del bokeh, y en este otro podéis resaltar el color del bokeh. Finalmente podéis ajustar un poco el brillo. Cuidado de no quemar zonas de la imagen, como estaba pasando debajo. Ya lo veis. Aquí intensificáis el color y aquí la cantidad de desenfoque desde nada hasta casi convertirlo en círculos de colores, como veis. Esto con un retrato en primer plano y adecuando evidentemente la luz y los tonos puede servir de fondo, por ejemplo, para un retrato. Y con esto de momento lo dejamos.